Además, compadre, feliz noche, muchas gracias por estar en la campana. William, compadre, buenas noches. Harold, la Teluro Producciones, pues hombre, reconocimiento inmerecido. Simplemente no, usted ha hecho un hemos hecho un trabajo con disciplina, sí lo hemos hecho y con amor. Sí. Bueno, hombre de televisión, porque fue de los corresponsales precisamente don Jesús de la televisión regional, con el noticiero 90 minutos, hombre de radio, reconocido hombre de radio precisamente durante mucho tiempo, trabajó en Caracol y fue nuestro director en Radio Sucesos RCN, y hombre también de prensa, porque además de estar en la corresponsalía de medios regionales, ahora tiene la revista política de mayor influencia en el suroccidente del país, no hay duda, don Jesús, no hay duda. No hay duda, William, uno tiene que hacer en esto de las líneas periodísticas todo el ejercicio. Yo lo hice desde que tenía 13 años, esa fue la primera vez que yo llegué a una emisora, llegué a Radio Reloj en el año 1972. Pero no llegué como... Con don César Tavares. Con don César Tavares López, que fue mi maestro y alguien que también recuerdo con muchísimo afecto, que el hombre para irse para las rumbas me daba la oportunidad a mí de aprender a manejar los equipos, Álvaro Valencia Ruiz. Y empezamos ahí en el año 72 como recepcionistas. Y en alguna ocasión hacía también hasta el aseo en la emisora. Y en ese transcurrir fuimos aprendiendo a manejar los equipos hasta que accedimos a ser locutores como a los 16 años. Tengo una anécdota, William. Me tocaba que impostar la voz para que pensaran que estaba hablando un hombre y un niño. Y había una señora que se llamaba Livia y hacía buñuelos. Entonces la emisora, como era 24 horas, prestábamos el servicio de despertar a los ciudadanos, estudiantes. Ahí recuerdo mucho a la Piña, que también estaba estudiando y la llamábamos a las 5 de la mañana. O sea, que a usted le tocaba bombillo, ¿sí? Me tocaba bombillo. Bombillo de la noche. Desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Sí, claro. Y entonces la señora que hacía los buñuelos, entonces hacia las 4 de la madrugada me enviaba una jarra de chocolate con buñuelos. Pero yo estaba solo en la emisora. Llegó el mensajero y preguntó don Jesús y le dije, yo soy. Y pues como era un muchacho, él no creyó y se devolvió con los buñuelos. La verdad es que son anécdotas. Desde esa época, luego, por diversas circunstancias, salí de Radio Reloj, en esa época, años 78, 77. Y hicimos algunas otras actividades fuera de los medios. Por allá en el año 78 me encuentro a Omar Franco Duque, a un compadre mío, y estaba empezando a editar el periódico Correo Tulueño. Y me dijo, hombre Chucho, usted que ha manejado, que ha estado en la radio, ¿por qué no me hace una columnita? Yo empecé escribiendo en la prensa sobre farándula y no de política como lo hago hoy. Ahí estuve escribiendo la columna de farándula. En el año 79 llega a RCN, llego a RCN como locutor, compartía ahí con Wilson Olave Leal, que luego fue gerente de las emisoras de RCN. Ahí estuve en el año 80, hasta los años 80, un añito nomás, y me dio por renunciar, y me volvió otra vez a Radio Reloj. De ahí yo no recuerdo muchas fechas. Después de eso he hecho muchos recorridos porque estuve en el norte del Valle. Estuve 2 años dirigiendo el noticiero de Caracol con don Cristóbal de los Ríos, que era el dueño de la emisora Ondas del Valle. Sintonía total en el norte del Valle del Cauca. Unos noticieros larguísimos. No había la ayuda hoy, no había de los celulares, no había el internet. Había que hacer realmente reportería yendo al escenario donde se presentaba la noticia. Don Jesús, como lo decimos, se convirtió usted precisamente en el periodista más influyente en toda esta región, pero no ha sido de la noche a la mañana, sino como lo ha narrado, ha sido de manera permanente, investigando, desarrollando tareas con mucha paciencia en toda la región. ¿Por qué después de haber estado precisamente en televisión y por qué también después de haber estado en radio,
en uno de los noticieros de mayor influencia también en esta zona del país, decidió quedarse en este caso en prensa y con la revista. No hay duda que la revista, una revista política especializada, bueno, además de la revista de salud, una revista especializada y que se ha quedado precisamente ya con mucha permanencia y también mucha influencia en la región. Yo fui empleado de manera directa con las emisoras muy pocos años, William, como usted conoce, porque los salarios, la gente creería que son muy altos y no es así. Entonces, cuando empezamos en Radio Reloj, empezamos nosotros a financiar los noticieros y a conformar nuestro propio grupo de trabajo. Eso lo hicimos también en el RCN. Yo estuve 25 años como director, pero no como un empleado directo, sino como un contratista, porque me parecía pues que logramos algo de independencia con ello y además pues un mayor ingreso económico. Yo durante muchos años yo hice corresponsalía del periódico El País, también desde Cartago cuando era director del noticiero allá. Regresé a Tuluá y también hice la corresponsalía del periódico El País desde Tuluá. Hice la columna política del tabloide durante algún tiempo, me ofreció las páginas don José Wenceslao Espejo. Hice también en la revista Corazón del Valle que editaba Eugenio Lucas, que también había sido director de Radio Sucesos. Hice la columna política del Mercurio, periódico que hacían algunos empresarios tulueños. Hicimos la corresponsalía de 90 minutos como un ejercicio de aprendizaje, pero yo venía pensando en montar mi propia empresa y hace 15 años montamos, y no a escribir política ni farándula, empecé a escribir sobre salud y ahí fue donde creamos una revista como la que denominamos Salud al Día. La financiación en esos temas de salud es muy difícil, pero a la par montamos la revista No Hay Duda. Ese nombre de No Hay Duda nació precisamente en esos periódicos donde yo escribía la columna y en algunas lo escribía con Política en Acción o No Hay Duda. Y hoy hacemos un programa en las redes que se llama Política en Acción No Hay Duda. ¿Cómo manejar precisamente, don Jesús Salcedo Guzmán, cómo manejar a futuro este tema del ejercicio periodístico cuando la gente está leyendo menos, cuando la gente se hace una revista con mucha calidad, pero qué pensar a futuro? William, con lo que usted hace hoy una revista, el costo, hace 3 periódicos, es mucho más barato hacer periódico, pero hacer una revista como la nuestra, en papel propalcote, pues es más costosa. Fuimos invitados a una conferencia de un periodista del diario Occidente, Mauricio Ríos, invitado por la alcaldía de Tuluá, y hablaba precisamente, nosotros qué vislumbramos desde que empezamos. Primero, no hacer noticias judiciales en la revista porque salíamos mensualmente y ya tenía un posicionamiento el semanario El Tabloide, entonces nosotros ir a hacer una revista con información judicial pues no calaba. Y otro que aprendimos y que lo decía el señor Ríos es que la gente ya no quiere comprar periódicos, pero siguen siendo lectores. Entonces regalamos la revista, la distribuimos en el centro norte del Valle del Cauca, inclusive en la ciudad de Cali. Entonces esos 2 aspectos, uno, especializarnos, y lo hacemos con temas políticos administrativos, y la otra, regalarle la revista. Pero en los últimos años, llevamos 13 años con la revista, sin parar un solo mes, ni siquiera en la pandemia ni en la protesta social. Accedimos a las redes sociales, entonces la tenemos hoy también virtualmente y eso nos da una mayor fortaleza de esa revista. Aún desarrollando precisamente ese trabajo periodístico en situaciones cuando no se tenía el apoyo por parte gubernamental. Ha tocado, es que ahí es donde está uno el entusiasmo y agradecerle al Altísimo que es el que lo respalda a uno permanentemente. Para hacer ese trabajo, a veces se cuenta uno con
La pauta, la mayoría es de los gobiernos, pero muchos gobiernos tratan de presionar cuando no se les aplaude, cuando uno no utiliza el cepillo. Entonces, aquí nos ha tocado, por ejemplo, en el centro del Valle, con algunos gobernantes que tienen esa ínfula de dictadorcitos. Y entonces, pero hemos logrado, cuando no nos respaldan por un municipio, tenemos respaldo por el Valle, tenemos respaldo por varios municipios, y entonces hemos aprendido a hacer ese ejercicio, William. Y se está llegando de manera permanente también con David Posada Jr. y con los podcasts de No Hay Duda. Estamos haciendo y nos ha ido muy bien. Por alguna circunstancia terminamos un día. Hemos hecho radio. David es un hombre también con mucha experiencia en la radio, en los medios de comunicación, y algún día coincidimos en una conversación y vamos a hacer un audio para hablar de política, y arrancamos con ese programa que llama Hoy Política Nación No Hay Duda, y le cuento, hace un mes más o menos tuvimos en los programas en una semana más de 2 millones de visualizaciones. Ah, qué bueno esto. Entonces, en ese programa nos ha ido guardando disciplina y respeto por la clase política. Pues que a algunos medios de comunicación les gusta la política, pero para favorecerse. Pero a los políticos también hay que tratarlos bien, de tener una buena relación, y además porque este país y el mundo se ha hecho con los políticos. Pues, don Jesús, el propósito hoy del programa, además de conocer un poco más acerca de lo que usted ya ha realizado, es desearle un feliz cumpleaños, porque este febrero 9 es el día del periodista, este jueves es el día del periodista, pero también es el día de su cumpleaños. Coincide. Sí, señor. Pero ¿Usted es periodista? 2 por 1, pues salgo engañado, William. Feliz cumpleaños, Chucho. William, compadre, muchas gracias por la invitación. Uno dice en casa de herrero, cuchillo de palo. A uno le gusta entrevistar, pero no que lo entrevisten. Muy bien, don Jesús, muchísimas gracias, muy amable. A la audiencia de La Campana, a Harold, a usted, William, a Teleuro Producciones, pues de verdad, un resto de semana muy feliz. Muchas gracias. Y de nuevo, feliz cumpleaños, don Jesús Salcedo Duma, el periodista más influyente de esta zona del centro norte del departamento del Valle Cauca, con la revista de mayor influencia también en esta zona del país. No hay duda, no hay duda. Televidente, muchísimas gracias por estar en La Campana, el programa que cada día enciende más televisores. Por algo será. El que no está aquí es porque no será. Feliz noche, gracias.